Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios donde podemos conocer muchísimas cosas sobre las tendencias tecnológicas que se están presentando hoy en día. Me gustaría preguntarles quiénes conocen sobre inteligencia artificial, quiénes han escuchado sobre máquinas de aprendizaje, sobre machine learning, quiénes lo están usando hoy en día. Entonces ahora miremos un poco más. ¿Quiénes han usado aplicaciones como Waze? ¿Quiénes usan iPhone o tienen algún celular con Android? Entonces hoy en día están utilizando inteligencia artificial sin darse cuenta en muchísimos aspectos. Nosotros tenemos una visión un poco diferente, o no diferente, sino con algunos temas importantes de lo que hoy en día aplica en la gestión documental. Sucede que no solo gestión documental es tener documentos, sino es todo tipo de información o datos que nosotros podemos de alguna forma recolectar. Y como lo decían en la presentación anterior, hay una cantidad de datos que se están moviendo hoy en día. Cada vez que enviamos un mensaje en WhatsApp, cada vez que manejamos un correo electrónico, el solo hecho de estar aquí, tener mi celular, y cuando mi celular se replica la antena diciendo esta es mi posición, estoy generando datos de forma inconsciente. Y ahí es donde entran muchas cosas de inteligencia artificial para esto. Lo primero que nosotros queremos comentarles es que en los entornos empresariales la fórmula para que inteligencia artificial y sobre todo las máquinas de aprendizaje funcionen de forma correcta es la siguiente. Necesariamente ustedes tienen que tener algo de tecnología, que son estas partes de máquinas de aprendizaje, tienen que asignarle un propósito y con este propósito acciones claras para lograr crear valor. No tiene sentido utilizar tecnologías disruptivas como lo es inteligencia artificial si mi propósito por detrás de todo esto es agregar valor. Valor al modelo de negocio, valor a los usuarios que yo tengo, valor a la comunidad que se ve impactada por este proceso. De esta forma es que yo construyo el uso de una inteligencia artificial de forma ética, de forma que construye valor en una sociedad. ¿Y por qué tengo que ponerle un propósito? Porque necesariamente tengo que decir para qué voy a utilizar este tipo de tecnologías. Justamente porque la inteligencia artificial, y lo vamos a comentar más adelante, tiene que estarse entrenando constantemente. Sucede exactamente lo mismo que con el proceso de aprendizaje que llevamos nosotros las personas. Tengo que entrenar la inteligencia artificial y parte del propósito es decirle en qué voy a entrenarlo. Es totalmente diferente aprender a leer que aprender a caminar. Son dos procesos de aprendizaje muy diferentes. Y en inteligencia artificial sucede algo muy similar. Pero adicionalmente yo tengo que definir cuáles son las acciones que espero que pueda hacer este sistema. Justamente cuando decimos que es una inteligencia artificial, estamos diciendo que tiene la capacidad de tomar decisiones, de ejecutar acciones específicas y de realizar cosas en algún momento. Y con esas acciones puede llegar a operar máquinas, a operar programas, a entender información. Hoy en día hablamos de carros autónomos, ya no son algo muy lejos de la realidad. Si ustedes miran, tal vez hace 4 años, marcas como BM, como Mercedes, como Audi, sacaban que sus carros eran los que se podían parquear solos. Hoy en día casi cualquier marca se puede parquear sola. No sé si han visto una propaganda de Chevrolet, de una camioneta que se echa el café la persona que va atrás y dice qué chévere que tu camioneta frene cuando detecta obstáculos en el camino. Todas estas cosas son las acciones que finalmente termina tomando la inteligencia artificial. Y así sucesivamente, hoy en día ya existen una cantidad de sistemas inteligentes que son capaces de tomar acciones en muchísimos sentidos. ¿Qué cosas son importantes cuando yo me enfrento a este mundo de la inteligencia artificial? Es entender un poco más cuáles son los diferentes sabores o las alternativas que yo puedo encontrar en inteligencia artificial. Inteligencia artificial como tal es una ciencia que hoy en día abarca unos conceptos gigantescos. Y primero es un concepto totalmente interdisciplinario. Aquí no salimos de decir que la inteligencia artificial es desarrollada únicamente por personas del área de tecnología o por personas que conocen de matemáticas, de estadística o mucho de datos. Necesariamente involucra entender el modelo de negocio e involucrar los procesos del modelo de negocio. Y de ahí comienzan a desprenderse cosas como las máquinas de aprendizaje, que va a ser uno de los temas que voy a comentarles o que les voy a presentar hoy. También se presentan los temas como Deep Learning, que tienen la capacidad de tener un aprendizaje mucho más profundo,
pero sobre todo autónomo. Es decir, que la gran diferencia entre Machine Learning y Deep Learning va a ser la forma en que yo le realizo el entrenamiento y la capacidad de aprendizaje que va a tener. También existen, aunque no son específicamente soluciones de inteligencia artificial, los bots son la forma en que la inteligencia artificial adquiere información e interactúan con el mundo normal. A través de esto también tiene todo el tema de Internet de las cosas, y estos dispositivos se vuelven como los sentidos que tiene la inteligencia artificial para entender una cantidad de cosas. En esto quiero presentarles una comparación, porque hemos visto que mucho se habla en el mercado y a veces tenemos la confusión en qué escenario yo debo utilizar Big Data y en qué escenario yo debo utilizar Machine Learning, ¿sí? Y son algunos de los puntos importantes. No con esta comparación significa que una tecnología sea mejor que otra. Acuérdense que en la fórmula hay una bolita que está en el centro que dice propósito. Yo tengo que definir cuál es el propósito para saber cuál de estas tecnologías es adecuada en mi proceso. Y cuando yo me enfrento a una gestión documental, tengo que pensar en que voy a manejar grandes cantidades de documentos. Fíjense nomás esas cifras que nos daban anteriormente en la presentación: 27.000 documentos. Si uno va y mira hoy en día una organización normal, uno va y mira su servidor de archivos, lo tengan en la nube, lo tengan local, 27.000 documentos son muy poquitos documentos a los que tienen muchas empresas. Algunos clientes nuestros en Grupo Bernier son empresas que han superado más de los 3 millones de documentos. Controlar toda esa información, analizar toda esa información, es donde se vuelve el verdadero reto. ¿Cuál es la primera diferencia entre estas dos cosas? El uso que yo le voy a dar. A la izquierda está Big Data y a la derecha está Machine Learning. Entonces, la primera diferencia es que Big Data principalmente se enfoca en recolectar cantidades gigantescas de información y presentarme análisis de esa información con base en lo que ha sucedido en el pasado de esa información. Sin embargo, Machine Learning o las máquinas de aprendizaje tienen la capacidad, con menor cantidad de datos, de aprender y tomar decisiones o comportarse en diferentes entornos a medida que estos entornos van cambiando. El principio más importante aquí es que Machine Learning, por su nombre, tiene la capacidad de aprendizaje. Todas las cosas en Big Data, aunque utilizan algoritmos muy parecidos, principalmente se enfocan en lo que ha sucedido anteriormente. Esto nos lleva a cuáles son los principios que nosotros tenemos de aprendizaje en estos dos sistemas. Lo primero es, Big Data se enfoca en todo el pasado de la información, grandes volúmenes de información para tratar de entender casi todas las posibles situaciones a las que se puede enfrentar en algún momento. Sin embargo, Machine Learning, con menor cantidad de datos, tiene la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas o que no se le han planteado y tener una resolución muy eficiente en ese proceso. Para llevarlo en un sentido como esto, un carro autónomo nunca lo van a entrenar para conducir en todas las avenidas, todas las calles que existan en el mundo. Lo entrenan es para responder ante ciertos tipos de situaciones que se puedan presentar en el evento. Es decir, se le atraviesan personas, se le atraviesan obstáculos, cuándo puede acelerar, cuándo debe comenzar a desacelerar, cómo es la forma en que debe girar. Esos son los tipos de entrenamientos, pero nunca vamos a encontrar un carro autónomo que diga está supremamente entrenado para andar por la NQS o por la 30 como la conocemos muchos, o andar por la avenida Boyacá o andar por las calles del centro. Necesariamente va a responder a esas situaciones que se enfrenta basado en su aprendizaje. Otro de los temas importantes aquí es cuál es la capacidad de reconocer patrones. Lo primero es que las dos opciones, tanto Big Data como Machine Learning, tienen la capacidad de identificar cantidad de información en patrones, pero adicionalmente Machine Learning tiene la capacidad de ir más adelante e identificar los patrones futuros de comportamiento que se van a presentar. No solo con la información del pasado, sino va a tener también la capacidad de identificar futuros patrones de comportamiento. Ahora, la capacidad de identificar patrones siempre van a depender en ambos esquemas o en ambas tecnologías de qué tanto yo profundice o haga más eficiente y óptimo los algoritmos que yo esté utilizando. Que ya más adelante les voy a mostrar por encima algunos de los tipos de algoritmos que nosotros podemos utilizar en estas cosas. Uy, perdón que ahí brinco. Finalmente, bueno, el volumen de datos, antes de llegar a la otra.
El volumen de datos considerablemente cambia. Cuando nosotros hablamos en Big Data, por más que hoy se están hablando del small data, de los pequeños lotes de información, siempre nos enfocamos en cantidad gigantesca de datos. En Machine Learning podemos trabajar con menor cantidad de datos, pero ¿qué ventajas tienen estas dos tecnologías? Que no solo trabajan con datos estructurados. ¿Qué decimos nosotros datos estructurados? ¿Alguna vez han llenado un formulario web en alguna aplicación, en un sistema contable, en un ERP? Todos esos datos que yo pongo ahí son datos estructurados, porque van como una fecha, van como un número, van como un texto, van con alguna opción de selección. Esos son datos estructurados. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo, oiga, póngale videos a esto, póngale imágenes, póngale audios? Comencemos a obtener información de una cantidad de cosas. Ahí es donde necesariamente la cantidad de datos que yo estoy recibiendo se vuelve diferente y yo no puedo analizar a veces cantidades gigantescas de información. Justamente por eso las máquinas de aprendizaje se enfocan más en el proceso de aprender de diferentes o pequeños contextos. Un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo hoy en día en reconocimiento facial. Hoy las tecnologías de inteligencia artificial tienen la capacidad de identificar diferentes tipos de rostros, incluso de identificar el género de la persona, aproximadamente la edad que puede tener la persona, pueden identificar la procedencia o de qué parte del mundo es la persona. Todo esto basado en pequeños entrenamientos. Claro, decimos pequeños entrenamientos de haber tomado 10 millones de fotos, pero estamos hablando que en el planeta estamos más de 7.000 millones de personas. Entonces, fíjense que la cantidad de datos considerablemente fue muy pequeña. Finalmente, con esto, el tema del propósito es muy importante. Cuando yo tengo grandes cantidades de datos y necesito identificar qué es lo que está pasando y qué podría yo mejorar, pues debo enfocarme en Big Data. Cuando yo necesito automatizar acciones sobre esa información, pues debo comenzar a utilizar Machine Learning. Cuando yo puedo asociar acciones específicas a que algo suceda, es en ese momento que comenzamos a utilizar estos temas de máquinas de aprendizaje. Sin nombrar todos los algoritmos que existen en este proceso, quiero comentarles que hay no solo estos, pero hay una gran gama de algoritmos que constantemente están surgiendo en todas estas partes de máquinas de aprendizaje. ¿Cuál ha sido el gran reto que nos hemos enfrentado como tecnología para usar estas cosas? Muchos de estos algoritmos existen desde hace décadas. Si nosotros miramos, uno de los algoritmos más sencillos de todos estos temas de máquinas de aprendizaje son las regresiones lineales, a veces más conocidas como calcular la pendiente de la recta que se le enseñaban a uno en el colegio, ¿sí? Y muchos de nosotros hemos hecho ese proceso desde hace tiempo, claro, con poquitos datos. Vaya, pase usted a los sistemas de procesamiento, 10 millones de datos, 20 millones de datos, se volvía difícil procesar eso en un Excel, procesarlo en una base de datos. Hoy en día tenemos las tecnologías y la capacidad de cómputo para manejar grandes volúmenes de información. Fíjense las cifras que nos mostraban anteriormente, eran más de 16.000 millones de datos desde 2013 a la fecha que se habían tenido alguna vulnerabilidad. Finalmente, procesar cantidades de información así o más grandes es lo que tenemos con máquinas de aprendizaje. Hay muchos algoritmos, pero esto está cambiando rotundamente hoy en día. Hay nuevas tecnologías como la computación cuántica que nos van a llevar a diseñar nuevos algoritmos en este sentido. Hay aquí otra forma de más o menos cómo funciona una máquina de aprendizaje de forma sencilla. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es seleccionar cuáles son mis datos. Aquí, más que cantidad de datos, debo enfocarme en calidad de los datos. Eso es supremamente importante. Debo definir cuál es el modelo que yo voy a trabajar y de ese modelo debo entrar y validar que ese modelo tiene la capacidad de responder a ese propósito que yo le definí y ejecutar las acciones que son eficientes en el proceso. Acuérdense que él está aprendiendo y en todo proceso de aprendizaje hay una curva de error que yo tengo que ir minimizando constantemente. Seguido de eso, paso a probar el modelo, pongo el modelo en funcionamiento y después de que lo pongo en funcionamiento comienzo cada vez a optimizar más el modelo. Si ustedes se fijan, esto se va a volver un ciclo iterativo de aprendizaje. Pensar que yo utilizo inteligencia artificial hoy, que la puse de una forma y ya quedó perfecta de ahí en adelante, es falso.
Constantemente tengo que estar trabajando en mejorar los entrenamientos de mis inteligencias artificiales. Hay dos tipos de estrategias que a nosotros nos gustan mirar en este tema de inteligencia artificial, no solo por seguridad de la información, sino por también aspectos de costos. Necesariamente, pensar en inteligencia artificial en cualquier empresa, independiente del tamaño, tiene uno que llegar con una solución costo eficiente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que definir en esta parte izquierda, si pongo mis datos en algún lugar y ejecuto toda mi inteligencia artificial fuera de ese repositorio de datos, o yo pongo todos mis datos, como está a mano derecha, en un repositorio único de datos y ejecuto todas mis máquinas de aprendizaje internamente en esos datos. Piensen ustedes algo como esto: tengo mi base de datos local y tengo que enviar 1 giga de información a la nube. Con las conexiones que tenemos hoy en Colombia, en Bogotá, ¿cuánto tiempo calculan ustedes que se demora subir 1 giga de información a la nube? Tendría que tener un canal dedicado, ¿cierto? Y el costo de un canal dedicado es bastante considerable. Y sin embargo no va a ser inmediato, le puede llegar a tomar 5 o 10 minutos para subir esa información. Con un canal dedicado, bueno, si yo me voy a un canal de fibra, a un ancho de banda, se vuelve todavía más largo el tiempo. Si yo necesitara tomar la decisión en fracciones de segundo, ¿qué te necesito hacer? Oiga, pongan todos mis datos en un solo lugar. Esto mismo sucede así yo no tenga mi servidor local, así yo tenga las cosas en la nube. Ir de un lugar a otro en la nube me cuesta. Cualquiera de las nubes que nosotros veamos hoy en día, Microsoft, Amazon, Google, IBM, Oracle, Alibaba, que está entrando fuerte en la nube, y todas las demás nubes grandes, le cobran a uno por cada cosa que sucede, por transferencias de datos, por segundos de procesamiento, por uso de memoria, por almacenamiento de información. Entonces, cada cosa que yo optimice en estos modelos necesariamente me hace más eficiente. Esta imagen, aunque dice allí SQL Server, uno puede ejecutar hoy en día máquinas de aprendizaje de inteligencia artificial en varios de los motores de bases de datos más reconocidos y fuertes del mundo, en Oracle, en DB2, en MySQL, ¿sí? No únicamente en SQL Server. ¿Cuántas de estas empresas conocen ustedes o han oído nombrar? Todas estas están utilizando hoy en día inteligencia artificial para entender mejor el comportamiento de sus usuarios. ¿Qué sucede? Los documentos han cambiado de forma en muchos sentidos y cada vez que yo interactúo con una aplicación, ese registro que estoy generando es como el documento que yo tengo sobre las acciones que están sucediendo con ese usuario. Y a través de inteligencia artificial hoy en día tenemos la capacidad de entender el comportamiento de los usuarios desde todos esos registros. Por ejemplo, con Netflix han visto una serie, creo que ya se terminó la serie, que se llamaba House of Cards. ¿Quién vio House of Cards? ¿Sabían que la idea principal de esa serie inicialmente fue creada por inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante, varias de estas marcas, todas utilizan inteligencia artificial en el proceso. A nivel interno nuestro, casos de éxito que tenemos en Colombia que utilizan inteligencia artificial en gestión documental, uno de ellos lo pueden conocer hoy acá, está Accoungo, va a estar con nosotros durante estos 3 días. Es una firma contable que está cambiando la forma de la contabilidad. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la contabilidad? Hay que digitar la información. Cantidades de documentos se generan en los procesos contables, de recibos y de cosas. Hoy en día con Accoungo, y pueden pasar al stand para que hagan la prueba, ustedes toman la foto al recibo, a la factura, a la tirilla, a lo que sea, la envían al correo electrónico y él les devuelve a ustedes la transacción a su software contable. Si adicionalmente lo tienen conectado al software contable, no tuve que hacer nada, sino la información quedó, la transacción casi en tiempo real. Cuando les digo casi en tiempo real, es que puede pasar 1 minuto, 2 minutos, mientras sucede todo este proceso, mientras manda la foto uno, mientras la toma, cosas por el estilo. Y esta otra entidad, Friends and Gifts, utiliza documentos en forma de imágenes. Pero es que a veces pensamos que las imágenes, cuando son textos, como es el de Accoungo, son fáciles de resolver. Pero cuando yo le paso una imagen y le digo, identifique qué es lo que hay específicamente en esa imagen para entender el comportamiento de un usuario, pues cambia el contexto. Friends and Gifts es una empresa que permite que personas regalen cosas a más personas a través de redes sociales como Facebook e Instagram.
Entonces, si usted coge y le da like a unos tenis marca Nike, el sistema entiende que a Jean-Philippe le gustan esos tenis y que una persona, amigo de Jean-Philippe, le podría llegar a regalar esos tenis. Pero no cualquier tenis, esos Nike específicos que le dio like Jean-Philippe. Ahí es donde llega el entendimiento de esos documentos, una imagen como tal, y acuérdense que la norma ISO 9001 desde hace muchísimos años describió que un documento no solo era un archivo de texto, sino era una imagen, un video, un audio. Entonces comenzamos a entender esa información. Aquí van a encontrar algunos de los recursos que pueden consultar para conocer más de esto y invitarlos a acompañarnos en el stand, a que conozcan un poco más de las cosas de inteligencia artificial y de computación cuántica que estamos trabajando y que hagan parte de todo este proceso de cambio en estos días. Muchísimas gracias.